Bien, vamos a ver un tema de química. Ya sabemos que la química tiene por objeto de estudio a la materia y nos vamos a centrar un poquito en este aspecto de la materia. Vamos a ver que la materia está constituida por átomos, ¿ok? Bueno, el concepto de átomo o la materia está formada por átomos y vamos a tratar de definir primero que nada qué entendemos por un átomo. Definamos aquí qué es un átomo. Bueno, se define como la partícula más pequeña de la materia que conserva sus propiedades individuales, y es indestructible e indivisible. ¿Ok? Bueno, esta definición que estoy dando es una definición que sirve al químico, pero no al físico. Para el físico, el átomo es una partícula que es destructible y es divisible. Por eso existe la física de partículas. En nuestro caso, no nos interesa muchísimo eso. Nos interesa prácticamente entender una estructura simple del átomo a partir de las tres partículas que lo integran, que es el protón, una partícula de carga positiva, el neutrón, una partícula que no tiene carga, y el electrón, una partícula de carga negativa. Bueno, ya quizá en algún momento establecimos que tanto el protón como el neutrón es precisamente donde encontramos dos conceptos importantes para la química. Uno de ellos es la masa atómica, que se establece como la suma de los protones más los neutrones. Por otra parte, tenemos al número atómico, el cual lo definimos por Z y decimos que es el número de protones de carga positiva en el núcleo. Bueno, tenemos que hacer hincapié que el número de protones, o sea, los protones del núcleo, nunca se mueven, o sea, son fijos, permanecen, ¿sí? Estos siempre permanecen en el núcleo, ¿ok? Lo cual significa que, que el núcleo siempre va a tener una carga positiva, siempre. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a tener precisamente las cargas positivas. Ahora bien, la materia tiene un carácter de neutra. Entonces, la materia es neutra, ¿sí? Lo cual quiere decir que el número de protones de carga positiva ha de ser igual al número de electrones de carga negativa. Eso es lo que permite que la materia sea neutra. Ahora, los electrones van a estar en el orbital atómico.
en el orbital atómico. ¿Ok? Bien. Se define al orbital atómico como una región del espacio donde es probable o no encontrar electrones. ¿De acuerdo? Bien, ya haremos una descripción de lo que es el orbital atómico. Hoy vamos a establecer algunos conceptos que son importantes para la química o que son fundamentales. Bien, esos conceptos que vamos a definir el día de hoy son los que se manejan principalmente en la química. ¿Ok? Entonces vamos a definir algunos conceptos. Empecemos por elemento. ¿Cómo definimos un elemento? ¿Ok? Bueno, se define como una sustancia pura que no se puede dividir en dos o más sustancias simples, ¿ok? Por métodos sencillos, pero hasta ahí lo vamos a dejar. Eso es un elemento, una sustancia pura que no se puede dividir en dos o más sustancias simples. O sea, ya un elemento es la sustancia más simple que existe. Y recuerden que los átomos y los elementos prácticamente son lo mismo, solo que el elemento está formado por átomos iguales, es decir, por los mismos átomos del elemento, salvo que existen los isótopos. Entonces vamos a definir que es un isótopo. Bueno, el isótopo es átomos del mismo elemento que tiene diferente masa atómica. Un ejemplo que podemos dar a esto es el carbono 12 y el carbono 14, ¿sí? 12 y 14 es la masa atómica que tiene cada uno de ellos. La masa atómica del carbono 12 y la masa atómica del carbono 14. Otro ejemplo lo tenemos en el hidrógeno. Hidrógeno 1, hidrógeno 2, mejor conocido como deuterio, ¿sí? Deuterio 2, el hidrógeno 3, que es mejor conocido como el tritio, ¿ok? Tritio de 3, deuterio de 2, deus es 2, ¿sí? Entonces, esos son isótopos del hidrógeno y así muchos elementos van a presentar isótopos. ¿Es un compuesto? Bueno, pues es una sustancia pura, es una sustancia pura compuesta por la unión química, enlace, ¿ok? Enlace químico de dos o más elementos, ¿ok? Bueno, esto lo hacen en una proporción bien definida, ¿sí? Bueno, vamos con el concepto de masa atómica, que vamos a definir lo que es la masa atómica. ¿Ok? Bien. Es la masa de un átomo, es la masa de un átomo en unidades de masa atómica. ¿Ok?
UMA, unidades de masa atómica. Y entonces vamos a definir lo que es una UMA. Una UMA, una unidad de masa atómica. Quizá aquí se les haga un poco difícil, ¿sí?, poder entender lo que es una unidad de masa atómica. ¿Ok? Bueno, esta se define como una masa exactamente, una masa exactamente igual a un doceavo, ¿sí?, una parte de 12, a un doceavo de la masa de un átomo, de la masa de un átomo de carbono 14. ¿Ok? Digo, de carbono 12. ¿Ok? Carbono 14 es el isótopo. ¿Ok? Bien, así se define. Puede ser un poquito extraño esta forma de definir, pero es la mejor manera de establecerlo porque obviamente no tenemos manera de medir a un átomo, no existe una balanza que nos pueda decir cuál es la masa, entonces se tienen que hacer aproximaciones. ¿Ok? Eso significa que un átomo de carbono 12 es exactamente 12 unidades de masa atómica. Bien, ¿dónde encontramos las unidades de masa atómica? En la tabla periódica. ¿Okay? En la tabla periódica vamos a encontrar esos conceptos de masa atómica. Bien, definamos el otro concepto, mol. ¿Okay? Se define como cantidad de sustancia equivalente a la masa equivalente a una unidad de masa atómica a la expresada en gramos. ¿Ok? Ese es el mol. Bien, eso nos lleva a definir a la masa molar. ¿Ok? ¿Qué es la masa molar? Bueno, es la suma de las masas atómicas, de los elementos que componen un compuesto. ¿Ok? Bien, lo veremos con un poquito de más detalle, ¿sí? Esto de la masa molar. Ahora, vamos con otro concepto que es la masa atómica promedio. ¿Ok? Vamos a ver qué significa esa masa atómica. ¿Ok? Dice así. Es la masa promedio de los isótopos que forman un elemento
de acuerdo a su abundancia natural. ¿Ok? Bueno. El ejemplo más común, bueno, que me ponen aquí es el del carbono. El del carbono, solo que aquí ponen carbono 12. Me gusta más el ejemplo del hidrógeno. Bueno, les voy a explicar rápidamente. Si ustedes revisan la tabla periódica, ¿sí?, y ven las masas atómicas que vienen en la tabla periódica, no son números enteros, son fracciones, ¿sí? Por ejemplo, 12.53, 34.9 en algunos, 88.52. Entonces, si ustedes revisan, son fracciones. ¿Cómo es posible que haya fracciones de átomos? Pues no es posible. No existen fracciones de átomos, no hay pedacitos de átomos. Bueno, ¿eso por qué es? Lo que se hace es, de un elemento químico se ve cuáles son sus isótopos, ¿sí? Entonces, en el caso del carbono, pues está el carbono 12 y el carbono 14, ¿ok? Entonces, se ve que en la forma natural, el carbono está formado por esos isótopos, pero hay una abundancia, es decir, cuánto carbono 12 y cuánto carbono 14 están presentes en una cantidad de carbono, o sea, del elemento químico. Y entonces se saca el promedio de cada uno de ellos, de esas masas, ¿sí? Y de acuerdo a la abundancia, es decir, cuánto hay de cada uno de ellos, ¿sí? Y se saca el promedio de eso, o sea, la suma y el promedio de esos isótopos, considerando su abundancia, cuánto hay, de cada uno de esos carbonos y la masa de cada uno de ellos. Por ejemplo, el carbono 12, pues pesa 12 unidades de masa atómica. El carbono 14 pesa 14 unidades de masa atómica. Cada una de ellas se multiplica por la abundancia, ¿sí?, el porcentaje que hay en un elemento de carbono, y después eso se saca el promedio, y esa es la masa atómica promedio. La tabla periódica tiene las masas atómicas promedio. Entonces, ¿sí?, en la tabla periódica está, ¿sí?, el valor de la masa atómica promedio. Por eso en los cálculos está bien o es correcto, ¿sí?, hacer cálculos cerrados, es decir, cerrar los valores numéricos, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en la masa atómica. Bien, otro concepto, número de Avogadro, ¿ok? El número de Avogadro. Ya lo veremos después, Avogadro, pero vamos a establecer el número de Avogadro, ¿ok? Entonces, es el número de átomos, o vamos a ponerle así, el número de entidades químicas, que pueden ser átomos, núcleos, iones, moléculas, ¿sí?, etcétera. ¿Ok? A eso le vamos a ver. El número de entidades químicas presentes en una mol de cualquier, presentes en una mol de una sustancia.
Así le vamos a poner. Sustancia. ¿Ok? Bueno. Ese número de Avogadro, N, así, número de Avogadro, equivale a 6.022415, ¿ok? Por 10 elevada o elevado a la 23. Ay, no le atiné a la cosilla esa. Elevado a la 23. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que cualquier mol de cualquier cosa, ¿sí? Acuérdense que el mol es la cantidad de sustancia equivalente a una unidad de masa atómica expresada en gramos. Esa es una mol, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos la masa atómica o la masa molar de alguna sustancia, en esa mol, en una sola mol, vamos a tener esta cantidad de partículas. Por ejemplo, el agua. El agua tiene una masa, aquí vamos a poner un ejemplo, H2O, ¿ok? Agua. El agua va a presentar una masa molar de 18 gramos por cada mol, ¿sí? Una mol son 18 gramos, ¿ok? Bueno, eso quiere decir que en una mol de agua, H2O, ¿sí? Hay el número de Avogadro, N, un número de Avogadro. Eso significa, lo voy a cerrar a 6.02. Eso quiere decir que el punto debo moverlo 23 lugares. Entonces vamos a mover el punto 23 lugares. Entonces es 0, 2, 2, 1, 4, 1, 5. ¿Cuántos lugares me moví ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lugares. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. ¿Ok? Vamos a separar de 3 en 3 para que esto se vea bonito. Así, de 3 en 3. Ahí está. Ok, eso es el número de moléculas de agua que hay en 18 gramos, o sea, 18 mililitros. ¿Ok? 18 mililitros. Bueno, otro ejemplo. El cloruro de sodio, la sal común, ¿sí? La que le agregamos a la comida, la sal común, ¿ok? Esta sal común tiene una masa de 58 gramos por cada mol, ¿sí? Eso significa que en una mol de cloruro de sodio, ¿sí? De sal, ¿sí? 58 gramos, hay un número de Avogadro, ¿sí? O sea, este mismo número. Así. Copiar y pegar. Ahí está. Moléculas de sal. Si ustedes van a la tienda y le piden al de la tienda que le venda a granel y pídanle 58 gramos de sal, así, díganle, oigan, 58 gramos de sal, pero exactamente 58 gramos de sal, ¿ok? Y los ponen en su manita, esos 58 gramos, ¿sí? Ese es el número exactamente de moléculas de sal que hay en 58 gramos, ¿sí? O sea que en una mol, eso es lo que quiere decir el número de Avogadro, que en una mol de cualquier sustancia hay ese número de entidades, ese número de moléculas. Ahora imagínense, 18 mililitros de agua
Y si ustedes toman una pipeta, no, una bureta, toman una bureta y vacían agua y ponen 18 mililitros de agua, ¿sí? Que equivale a 18 gramos, ponen 18 mililitros, ¿sí? En esa cantidad, en ese volumen de agua, hay exactamente este número de moléculas de agua. Lo mismo, si toman azúcar, ¿sí? Y toman una cantidad equivalente a la masa molar del azúcar, la suma de sus átomos, C22, C12, H22 o 12, y todo eso sacan su masa molar, ¿sí? Esa masa molar que es de 300 y cacho, ahí hay, ¿sí? Este número de moléculas de azúcar, y así cualquier entidad química. Por eso aquí le ponemos entidades químicas, que pueden ser átomos, núcleos, iones, lo que tenga equivalente a un mol de algo, ¿sí? Entonces, ese mol tiene este número de sustancias. Claro, ese es el mol. Luego, este número lo multiplican por el número de veces que hay esto en algo. Si tienen 1 kilogramo de sal, entonces, si en 58 gramos hay esto, entonces en 1 kilogramo, pues ¿cuántas moléculas hay? Es un número enorme, no lo puedo leer. A ver, aquí son cientos, aquí son miles, aquí son miles, aquí son millones, miles de millones, miles de miles de millones, aquí son pues todavía miles de miles de miles de millones. No, entonces es una cantidad impresionante. No la sé leer. A ver, aquí hay cientos, miles, millones, miles de millones. Luego cientos de miles de millones, miles de miles de millones, billones. Luego cientos de billón, miles de billones, pues, trillones en una nomenclatura gringa, ¿sí? Americana, anglosajona, serían 602 trillones. Eso es lo que hay de moléculas, ¿sí? Imaginen su cuerpo que está constituido por moléculas, por células, por miles de millones de células, y esas células están formadas por miles de millones de sustancias, ¿sí? Entonces, de acuerdo al número de Avogadro, pues ¿cuál será el equivalente a la cantidad de moléculas que tenemos en nuestro cuerpo, ¿sí? De sustancias o de entidades químicas, ¿sí? Por eso el trabajo del químico a nivel molecular es muy complicado, tremendamente complicado. Bueno, esos son los conceptos más importantes que vamos a estar trabajando en química, y a partir de estos conceptos vamos a poder establecer muchos cálculos y muchas ideas respecto de lo que es el átomo. Entonces, los conceptos importantes: masa atómica, número atómico, ¿ok? Que siempre vamos a manejar, y estos conceptos que son importantes para el desarrollo de la química. ¿Ok? Bueno, voy a detener entonces la grabación